Ok. Ok, entonces vamos a comenzar abriendo nuestro software. Decíamos aquí que está dentro del... Aquí está en la carpeta de Cadence. Ajá. En la sección de Capture C-Slide. Entonces ahí abrimos. Ajá. Ya abrimos nuestro software. Decíamos que vamos a irnos como File, New Project. Aquí hay que verificar que tenga esté en la selección de PSpice Analog Mixed AD. Entonces voy a poner circuito, ejemplo, 24. Ajá. Voy a poner OK. Le voy a dejar este. Ya vimos que por ahí tiene un pequeño defecto. No lo he reiniciado y bueno, voy a poner ahorita para que genere ya directamente la tierra. El nivel de referencia 0. Aquí nosotros vamos a buscar nuestro proyecto para empezar a hacer nuestro esquemático. Ajá. Aquí tenemos circuito DSN. En la carpeta de esquemático vamos a ver página 1. Ajá. Ahí vamos a abrir nuestro proyecto. Aquí ya tenemos nuestra tierra. Y lo que vamos a agregar, vamos a ver el circuito que teníamos de ejemplo aquí en el PDF. Tenemos dos fuentes de voltaje, una de 7 y una de 3. Entonces vamos a agregar nuestras fuentes de voltaje en la librería donde aparece, bueno, aquí aparece Analog y Source. En el caso que no aparezca, hay que agregar librería. Aquí en el segundo espacio tenemos Add Library. Y buscamos aquí la que diga Source. Las dos librerías que por el momento vamos a necesitar es la que dice, la que se llama Source, aquí está, y la que se llama Analog. Están ordenadas de forma alfabética. Aquí tenemos Analog, la agregamos. Yo ya las tengo agregadas, aquí aparecen Analog y Source. Entonces voy a irme a Source y voy a irme a la ventana de arriba en la que dice lista de partes. Voy a seleccionar la que dice VDC, voltaje de corriente directa. Le voy a dar doble clic y voy a agregar una fuente. Voy a rotar mi fuente. No sé ahorita en qué orientación esté. Ahorita revisamos esto. Pero va a ir una en forma vertical y otra en forma horizontal. Entonces, esta, si no mal recuerdo, decía 7 volts. Entonces aquí le podemos poner directamente 7. Por default se va a borrar la etiqueta DC, no hay problema. Ajá. O también lo puedo dejar. Esta era de 3. Voy a poner 3. Ok. Requerimos de resistencias. Ahorita vemos el acomodar la orientación. Ajá. Gracias. También ahí si se pueden anotar su nombre. Ajá, y su número de boleta en el chat para la lista. Ok. Aquí tenemos 4 resistencias. Ajá. Una de 4, una de 3, una de 2 y una de 6. Entonces vamos a agregarlas. Ahorita ponemos los valores. Entonces en la parte de la librería, en la sección de Analog, en la lista de partes, en la de R, que es resistencia, vamos a dar doble clic. Selecciono otro. Ahí está. Vamos a colocar una resistencia. Voy a rotar. Van 2, 4. Ya tenemos nuestras 4 resistencias.
Y ahora sí vamos a asignar los valores. Ajá. Bueno, de hecho, igual vamos a hacer la conexión y ahorita asignamos los valores. Ok, bueno, vamos a hacer de una vez la asignación de los componentes. Voy a hacer un poco más pequeña la pantalla del simulador para poner a la par. Ajá. Voy a mover la ventana para acá. Voy a hacer zoom aquí en el circuito que tenemos en la parte de abajo. Entonces tenemos nuestra fuente de 7 volts. Tenemos nuestra resistencia de 4. Voy a poner una vez 4. Ok. Tenemos nuestra fuente, perdón, nuestra resistencia de 3 volts. Perdón, resistencia de 3 ohms. Nuestra resistencia de 2. Nuestra resistencia de 6. Y básicamente es todo. Tenemos nuestra fuente. Ok. Tenemos la terminal positiva, va hacia la parte de arriba. Ahorita vamos a hacer un zoom. Ajá. Y nuestra terminal negativa hacia la parte de abajo. La terminal negativa va hacia un extremo. Vamos a hacerla rotar nuestra fuente. Les decía que con clic derecho tenemos la opción de rotar o con la tecla R podemos rotar también. Terminal negativa en este lado, terminal positiva en este otro. Vamos a acomodar un poquito más nuestros componentes para hacer que queden en una sola pantalla para que no se pierda nuestra resistencia de 6. Ahí está. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras conexiones. Decía que de este lado tenemos el placeware, que es la conexión. Vamos a conectar cada uno de estos componentes. Hasta acá no sé si hay alguna duda, pregunta. Pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta. Ok. No hay problema con que no tengan las unidades. Se pueden quedar así. El problema, el software, si nosotros dejamos el valor de 6, por default conoce como 6 ohms. Si le ponemos M minúscula, reconoce como, bueno, M en general, lo reconoce como 6 mili ohms. Si le ponemos K, reconoce como kilo ohms. No hay necesidad de poner las unidades. Ajá. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que si pusiéramos aquí, por ejemplo, 3M, reconocería como 3 milivolts. Si quisiéramos 3 megaohms, tendríamos que poner 3 MEG para hacer la diferencia entre mil y mega ohms. Ajá, no hay problema con si ocupamos mayúsculas o minúsculas. Entonces, básicamente ya tenemos el circuito. Falta la conexión a tierra. Un poquito más grande ventana para que podamos entrar mejor en nuestro circuito. Ahí está. Entonces vamos a conectar nuestra terminal de tierra a este nodo. Habíamos mencionado en la parte de abajo. Y ahora sí vamos a hacer la simulación. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. La tierra simplemente la dejamos ahí, solo la tengo que conectar.
hay que conectarla. Aquí acabo de poner este cable. Si no la Ajá, conectamos, esta no la va a correr. considera. No. Ah, ok, vale, gracias. Sí, de nada. Ahí ya tenemos, lo simulé. Ya nos está mostrando los voltajes. Este nodo, pues sí, tiene lógicas de 7 volts. Este dice que es de menos 200 milivolts y este es de 2.8 volts. Ajá, lo que nos piden, bueno, aquí está bien la respuesta para este nodo. Ajá, el nodo B que tenemos aquí. Ajá, déjenme cambiar a pluma. Esto. Ok, no, creo que no está bien. Ok, tenemos punto 2 y ahora vamos a habilitar las corrientes. Y la corriente ahora sí es de 1.4, ¿no? Que nos marca aquí. En esta resistencia. Nos da el resto de las corrientes, pero las únicas que nos importan de acuerdo al problema es esta corriente y este voltaje, el cual es correcto. ¿Hasta acá hay alguna duda o pregunta? Como pueden ver, en realidad está muy simple el software de utilizar. Lo que les recomiendo siempre es que hay que revisarlo o tener una referencia. Por ejemplo, aquí es lógico que el voltaje fuera de 7 volts porque estamos tomando como referencia. Si fuera diferente y sabemos que la Tierra está en este nodo, hay que verificar que está mal, como en el caso anterior. Ajá, no hay que dejarle totalmente al software el control, asumiendo los valores que nos presenta sin hacer un pequeño análisis del circuito, ya sea de forma mediante algunos cálculos simples o bueno, con los conocimientos previos de circuitos para poder verificar que es correcto el resultado. Vimos en el caso de ayer que había un pequeño problema y se tuvo que volver a cerrar y abrir el software para corregir ese error. Pero bueno, es básicamente, ahorita vimos ese. Quisiera ver también otro circuito que también lo vamos a trabajar en las prácticas, que utilizan fuentes dependientes. Miren como este caso. Aquí tenemos una fuente dependiente. Antes de ver cómo, más bien de utilizar una fuente, me gustaría hacer un circuito que veamos que sí tiene, sí es, corresponde a los resultados que obtenemos con respecto al utilizarlo aquí en el simulador. Vamos a hacer un ejemplo con una fuente dependiente muy simple para ver la funcionalidad. Ajá, entonces, ahorita lo vamos a volver a hacer desde cero, simplemente para que conozcan el procedimiento. Digo, se vuelve muy repetitivo, pero con el tiempo se van a familiarizar y esto ya va a ser transparente, estos pasos. Ajá, y vamos a ir viendo más de estos iconos que tenemos acá para ver qué funcionalidad tiene. Pero bueno, vamos a empezar otro circuito. Aquí le digo salvar todos, sí, para que se pueda cerrar completamente. Entonces vamos a abrir nuevamente otro circuito. Digo, lo estoy haciendo así para que se familiaricen. Más adelante pues ya no va a ser necesario hacerlo desde ahí, sino abrir un nuevo proyecto. Entonces aquí Cadence, el de Capture-C Lite. Ajá. Déjenme admitir aquí a sus compañeros que van ingresando. Entonces, vamos a poner File New Project. Es decir, PSpice Analog. Vamos a poner circuito. Ejemplo 24. Creo que sí. No sé si le había puesto 24 el anterior. De todos modos, aquí me dicen, mire, reemplazar, no le voy a decir cancelar, voy a poner 25. Ajá. Ok, ahí está. Por default voy a dejar esta. Ya vimos que tiene, al menos en mi versión, no ocurre en todas las versiones. Ajá. O reiniciando a veces también ya no lo presenta.
Entonces aquí voy a poner este circuito ejemplo 25 de SN. Me voy a la página 1. Me genera mi señal de tierra. Voy a agregar componente. Les decía, ahorita pues ya tendrían que aparecer las fuentes de DC. Ajá, ahorita si no aparece, tendrían que agregarlo en Add Library y agregarla de fuente, de source. Aquí vamos a seleccionar la que aparece como BDC. Entonces voy a pegar una BDC y vamos a agregar una fuente de analog. Ajá. Bueno, si me escuchan, hasta aquí no hay problema. No hay problema, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a agregar en analog la de una resistencia. Una sola resistencia. Solamente basta para poder comprobar la funcionalidad de una fuente dependiente. Entonces voy a rotarla con la tecla R y vamos a agregar nuestra fuente dependiente. Las fuentes dependientes las vamos a encontrar en analog. Ajá, en la misma librería donde están las resistencias aparecen las fuentes dependientes. Aquí vamos a ver una que se llama ePoly, fPoly, gPoly y hPoly. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver la que aparece como ePoly. La ePoly es una fuente de voltaje. Aquí en la representación de un círculo con más menos va a ser nuestra fuente de salida y las terminales más menos van a ser nuestra fuente de referencia. Ajá. Vamos a ver nada más la otra. Esta es una fuente de corriente. La que tiene círculo es la de salida y la que no tiene es la referencia de entrada. Ajá. La G, lo mismo, tenemos una fuente de corriente que depende de una fuente de voltaje, más o menos. Y finalmente la última, aquí tenemos la fuente de corriente que es la referencia y la de salida es la que está en el círculo con los dos terminales más o menos. Ajá, entonces vamos a utilizar ahorita la de voltaje de entrada con dependiente, ajá, con fuente de voltaje de salida. Ajá. Entonces vamos a poner dándole doble clic y la vamos a pegar aquí. Vamos a hacer un zoom nada más para que se vea lo que queremos analizar. Les decía, este es mi voltaje de referencia y este es mi voltaje de salida. Vamos a hacer las conexiones respectivas. Ajá, ya conecté mi fuente. Aquí es muy fácil de ver la respuesta porque, déjenme conectar el nivel de referencia tierra aquí. Porque mi salida, por ejemplo, ahorita la ganancia, voy a verificar de cuánto es mi ganancia. Ajá. Pero si es una ganancia de 1 y esta fuente de voltaje es de 5 volts, pues mi salida sería igual de 5 volts. Ajá. Esta entrada depende de esta entrada, o más bien esta salida depende de este valor de voltaje de entrada o de referencia. Ajá. Entonces vamos a colocar ahorita, déjenme cambiar a seleccionar para poner aquí dándole doble clic. 5 volts. Puede ser con las etiquetas o sin las etiquetas. Y este es de 1 kilo. Básicamente es todo. Voy a ver la ganancia. Aquí no me indica. Ahorita vamos a ver otras que sí ya vienen en la indicación. A mí, aquí viene el coeficiente que dice que es de 1. Lo voy a dejar como 1. Voy a cerrarlo. Ajá, y le voy a dar correr a Spice. Vamos a ver si está correcto. Aquí ya marcó. Está corriendo el simulador. Nada más que ahorita déjenme pasarlo a esta ventana porque no está. Aquí me marca un error. Ajá. Vamos a ver cuál creen que sería el error.
cuando me dice esto. ¿Alguien puede contestar? ¿Que no están bien definidos los nodos? No están definidos los nodos, más o menos. Que no Y están habíamos- bien conectados. Ajá, pero básicamente cuando vean este error que dice que tal nodo está flotando, es porque hay una tierra que no está conectada. Ajá, no hay un punto de referencia conectado y por eso dice que está flotando. Ajá, entonces dice que es el que tiene terminación 380 y 373. Entonces vamos a cerrarlo. Vamos a revisar cuál es ese nodo. Miren, este se llama, bueno, tiene la terminación 380. Vamos a ver este de aquí. Este sí tiene valor de 0. Y este es el 373. En realidad el software no sabe si este está flotando o este está flotando, porque no hay una referencia. Está aislando estas dos etapas, entonces, por lo tanto, pues uno tiene que ser la Tierra. Y bueno, vamos a colocar este de abajo, ¿no? Para que sea más fácil de entender la respuesta del circuito. Ajá. Entonces, al momento de poner este como referencia, ya es el nodo 0, al igual que de este lado. Ajá. Entonces vamos a darle correr. Y ahora sí. Ok. Ahí está. Aquí ya me dice que ya completó la simulación. Aquí podemos ver el 100% y podemos ver en View Output File la respuesta. Ajá, aquí me dice B1, R1 y L1, que es nuestra fuente dependiente. Ajá. Tenemos como voltaje 0 y 5 volts. Ajá, aquí tenemos 5 como entrada y 5 como salida. Vamos a verlo de forma gráfica. Minimizando este. Y aquí podemos ver 5 volts. Quitar corriente, 5 volts y 5 volts. Ajá. Entonces, ¿es correcto? Vamos a ver qué pasa con las corrientes. Aquí me dice que no hay una corriente en este circuito. Y sí tiene lógica. Estas fuentes, si recuerdan en su curso de circuitos, las fuentes de voltaje dependiente de voltaje, no tienen como tal no absorben corriente, no hay un flujo de corriente a través de ellas, porque generalmente están entre dos nodos o una resistencia paralela, el cual pues va a consumir la resistencia a la corriente y solamente va a tomar como referencia el voltaje que tengan sus dos extremos. Por eso me dice que hay una corriente de 0. Pero a la salida pues tenemos 5 volts y esos 5 volts pues me generan estos 5 miliamperes a través de esta resistencia de 1 kilo. Por ejemplo, si yo pusiera una resistencia igual de 1 kilo aquí, tendría la misma corriente de los 5 miliamperes y ya tendría lógica. Entonces, bueno, tiene lógica ahorita porque les menciono que esta no consume absolutamente nada de corriente, pero sí va a consumir el elemento que esté en paralelo a la fuente de voltaje y a la referencia que estamos tomando de nuestra fuente dependiente. Entonces vamos a copiar, control copy, voy a poner control C, o con clic derecho tenemos también la opción de, por aquí aparecía copiar, no lo alcanzo a ver todavía por acá, pero bueno, si no le ponemos control C, control V, y podemos hacer la copia. Déjenme. Control V. Control V. No se copió. Control V. Ahí está. Déjenme pegarla aquí. Así está. Voy a deshabilitar las marcas. Ahorita como todavía no está simulando, por ahí veíamos algunos valores, pero es porque se queda todavía con algunos datos, pero como no lo hemos corrido, marca que tiene ese voltaje, pero en realidad no es correcto. Tenemos que hacer los cambios, salvar y simular para poder ver los cambios reflejados.
Aquí mi software no me deja conectar porque me indica que posiblemente haga un cortocircuito en la parte de arriba, entonces tengo que separarlo un poco más. Ajá, aquí hay pregunta en el chat. Pacheco Hernández, si hay varias páginas del mismo proyecto, ajá, output file, muestran todos los resultados al mismo tiempo. Sí. Aquí cuando, ahorita les menciono esta parte de que para cada proyecto hay que generar, bueno, cada proyecto diferente hay que generar, no en en el mismo software, ajá, una página diferente. Sí, a ver, ahorita espérenme tantito, déjenme pegar esto, ahorita les explico más bien esto. Se refiere a su compañero. Ya, me conecté. Ahora sí. Miren, aquí nosotros podemos agregar página 1, página 2, página 3, ajá, y sin generar un nuevo proyecto. El proyecto puede ser el ejemplo circuito 25, extensión DNS, puede ser un único. Pero al momento de ir generando varias páginas, podemos tener un circuito en una página 1, un circuito en una página 2, ajá, pero al momento de hacer la simulación, va a correr todos estos páginas. Bueno, en un tiempo similar, pero al mismo tiempo que damos correr, va a correr todas estas páginas y en el output file vamos a ver la respuesta de todos los circuitos. El problema que puede generar al manejar muchas páginas es que si etiquetan, por ejemplo, una R1, aquí, por ejemplo, aquí el software me va dando R1, R2, R3, R4. Cuando abro otra página, pues va a seguir con R5, R6, R7, sucesivamente, ¿no? Ajá, porque si yo cambio la etiqueta y pongo R1 en una página 2 y hay un R1 en una página 1, me va a marcar un error. O si yo cambio el nodo, el nombre de este nodo, con el de la otra página, me va a considerar que va a haber una conexión entre nodos. Ajá, porque al final me va a generar solamente un netlist que lo único que va a interpretar son los nodos. Ajá, entonces, no recomiendo, al menos ahorita que están iniciando, que lo vayan acumulando en páginas. Porque si llega a haber algún problema en alguna de ellas y este circuito está bien, por muy simple que sea, el error puede ser de otra página. Ajá, entonces me va a estar marcando error y no voy a buscar y no encuentro mi error aquí. Pero pues resulta que tengo que irme al output file y verificar cuál es el problema entre las diferentes páginas que tengo. A menos de que sea el mismo circuito, generalmente la forma de utilizar las diferentes páginas es cuando ya hago un circuito muy complejo y ya no cabe aquí. Entonces, pero es la continuación. Entonces, se puede hacer más grande ¿cómo se llama? Este espacio. De hecho, hay forma por acá tenemos cómo agrandar el tamaño de nuestro espacio de trabajo. No recuerdo dónde estaba por acá. Creo que en preferencias o en... creo que en este. Por ejemplo, aquí viene el tamaño de la página. Ajá, es de este tamaño, pero puedo seleccionar un tamaño B, un tamaño C, un tamaño D o otro más grande. Ajá. Generalmente, pues para ir separando los circuitos por funcionalidad, pues manejo una página 1. Y entonces para una sección es una fuente de voltaje. Entonces para la página 2, pues tengo un amplificador operacional que corresponde a un filtrado y conecto ambos circuitos. Entonces voy acumulando páginas. Entonces es una forma práctica de manejar un mismo proyecto con diferentes páginas. Pero para el caso que estamos ahorita mencionando, no les recomiendo porque les llega a causar problemas y luego no es tan fácil de identificar los errores. Entonces, les recomiendo que manejen mejor nuevos proyectos con una sola página.
Bueno, entonces aquí ya tenemos el circuito. Vamos a darle correr. Corriendo nuestra simulación. Vamos a ver. Ya terminó el 100%, no hay ningún error. Puedo revisar el output file o irme directamente aquí. Miren, ahora sí tenemos los voltajes correctos y las corrientes. Aquí podemos ver exactamente. Es la misma porque pues, es el mismo circuito. Es una copia de este. Si yo cambiara la resistencia de esto, por ejemplo, 2 kilos, bueno, la lógica se diría que va a disminuir de forma proporcional porque es un circuito lineal, ¿no? Vamos a ver si actualiza. Ya terminó. Y vemos las corrientes. Ajá. Y sí, es correcto. Ajá. 2.5, 5 miliamperes. Les comentaba aquí, nada más tengan cuidado también sobre todo en las referencias. Si yo hubiera cambiado esta tierra, por ejemplo, hacia acá, y digo, bueno, esta no es tierra, esta es la tierra. Vamos a correr. Pues nada más va a cambiar el signo, ¿no?, de nuestra corriente ahora. Ahí están. Vamos a ver si actualizó. Ok. Bueno, no modificó ahorita nada. Pero cuando vemos el voltaje, ajá, aquí tenemos 5. Aquí tenemos 5 volts. Aquí tenemos 0. Aquí no me lo marcó. Vamos a ser un poquito más despegado. Vamos a volver a correr. Vamos a ver en... Ok. Aquí ya lo despego un poco más. Y ya me aparece el valor de menos 5. Porque ahora mi referencia de 0 está en la parte de arriba. Y la fuente no la cambié. O sea, básicamente la terminal negativa quedó en la parte de abajo. Y ahora me expresa un valor de menos 5. No sé si hasta ahí hay alguna duda o pregunta. ¿Sí está claro? Ok. Miren, ahorita es un coeficiente de 1. Vamos a cambiarle un coeficiente de 3, por ejemplo. Para que se aplique el valor, le doy a aplicar aquí. Voy a cerrar esta. Puedo cerrarla o igual puedo darle clic aquí y ahí va a seguir. Lo que pasa es que luego se van acumulando y se puede perder uno. Ahí está. 5, 5 menos 15. Las corrientes 2.5 miliamperes y 15 miliamperes. Ajá. La misma funcionalidad de esta fuente aplica para todas las que tenemos acá abajo. Nada más lo que les menciono o les recuerdo es que siempre hay que verificar las terminales de referencia. Si me dice que la terminal positiva va aquí y la terminal negativa va acá, entonces así la tengo que colocar en mi circuito, porque cuando no se coloca correctamente, pues a la salida me va a dar valores diferentes a lo que esperaba. Ajá. Aquí tengo otras fuentes. Miren la diferencia entre lo que es E-Poly y la diferencia que tengo solamente como E, es que la ganancia yo ya la tengo aquí de forma directa. La ganancia aquí me dice que es de 1. Entonces, para esta fuente pues es más fácil colocarla aquí sin darle doble clic o en las propiedades hacer esa modificación. Entonces voy a hacer nada más el cambio. A ver si me permite insertarla así. En mi software no me permite, pero en otras versiones permite hacer la conexión de forma directa. Déjenme mover las etiquetas. Okay.
Ya tengo la fuente. Vamos a ponerle a una ganancia de 4. Ganancia igual a 4. Lo puedo hacer aquí o en las propiedades. Vamos a correr. Ya terminó. Vamos a ver primero voltajes. Miren. 5. La multiplicación por 4 me da 20 o menos 20 porque puse la referencia acá arriba. Las corrientes. 2.5 miliamperes. 20 miliamperes. Es correcto. Entonces, lo mismo aplica para fuentes de corriente. Fuentes, aquí ya son las que son cruzadas, es voltaje y corriente. Corriente de entrada y salida voltaje. En estos casos, pues el voltaje de salida depende de la corriente que tengamos como entrada o de referencia. Aquí les mencionaba que para estas fuentes o esta fuente, el voltaje o la corriente que circulaba a través de esta fuente era 0. No permite ningún flujo de corriente. Para las fuentes que tiene como referencia una corriente, como este es el caso, no va a haber ninguna caída de potencial. El voltaje entre sus dos terminales va a ser 0. Porque básicamente es un cable. ¿Sí está claro? Entonces, bajo esa consideración, voy a hacer un poco más pequeña esta imagen. Vamos a ponerla que tenía aquí. Para el ejemplo que tenemos aquí, pues ya queda claro, ¿no? Que la fuente que tengo aquí, esta es una fuente de voltaje que depende de una corriente que es I0. I0 está aquí. Aquí tendría que poner mis dos terminales en este punto. Considerando que la corriente va a ingresar por un lado y va a salir por el otro lado y va a ingresar a esta resistencia de 10 ohms. Puede ser antes de la resistencia o después de la resistencia, ya que es la misma corriente que circula I0 desde este nodo hasta este punto. Entonces, se va a ver un poco diferente el circuito porque la fuente que tenemos es así, la que vemos en forma esquemática es así, y aquí me indica que es 4 veces I0. Hay varias formas de hacer los circuitos. Puedo hacer yo copiar y pegar la fuente aquí y hacer las conexiones, llevándolas hasta este punto, abriendo mi circuito y colocándolos en este camino de esta trayectoria, de esta resistencia, o en este camino después de la resistencia. O puedo inclusive manejar también lo que les decía, las etiquetas o cambiando los nodos. Vamos a hacer nada más aquí un ejemplo con esa opción. Mire, aquí tenemos PlaySport, tenemos, les decía, las tierras, podemos generar aquí las GNDs. Podemos hacer conexiones. Pero también podemos utilizar estas opciones que son, por ejemplo, nos permiten hacer algunos puentes para no hacerlos físicamente. Por ejemplo, si yo aquí le pongo la etiqueta a esta conexión con el nombre del nodo, pues va a identificar que la salida de esta etiqueta va a ser el mismo nodo que está aquí. La única diferencia que podemos ver, por ejemplo, uno es port right, por ahí vemos, y port left, o sea, derecha e izquierda, o bidireccional inclusive. Pero igual se puede hacer por ejemplo, si yo ocupo y lo roto, pues va a ser lo mismo, ¿no? Solamente que Spice pues pone estas
múltiples opciones para poder utilizarlos. Ajá. Miren, les voy a dejar de tarea que ustedes experimenten con estas terminales para que vean la funcionalidad y me digan si hay diferencia o no. Uh-huh. Hasta acá no sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Queda claro que ustedes ya podrían hacer este circuito sin ningún problema? Bueno, ¿sí me escuchan? Pueden abrir su micrófono. Sí, profesor. Bueno, más o menos. Más o menos, ok. Ok, miren, ¿hay algunas dudas de cómo conectar esta fuente? ¿Quieren que hagamos este circuito? Sí, me parece bien. Por 2. Perdón. Miren, no voy a hacer un proyecto nuevo. Lo que voy a hacer es, ya tengo un proyecto, nada más voy a modificarlo. Voy a agregar estas resistencias que me faltan. Voy a cambiar el valor de esta resistencia a 24 volts y voy a agregar esta fuente dependiente, pero partiendo no desde cero, sino vamos a modificar este circuito. ¿Sí? Ahora sí se escuchó. Sí, yo ya lo escucho. Ya se escucha. Sí, Ok. sí se escucha. Ok, bien. Entonces vamos a hacer modificaciones. Déjenme quitar esto. Voy a desconectar. Voy a desconectar básicamente casi todo. Y vamos a hacer esa modificación. Entonces tenemos que esta es de 24. Voy a poner directamente 24. Voy a desconectar todo. Hay algunas versiones, no sé por qué ahorita no está funcionando en la mía, pero bueno, control copy, control V. Que por ejemplo ustedes pegan el componente y le dan clic y se conecta de forma automática y después la pueden mover y se separa y se queda conectada. El componente, no sé, yo lo podía hacer antes, pero desde que cambié de versión ya no pude hacerlo. Pero bueno, lo voy a hacer de forma manual. Aquí ya tenemos otra resistencia. Control V. No, pero estaba acá. R. Y ahora sí ya tengo el circuito. Ahorita cambio los valores. Ahorita voy a tener que abrir esta trayectoria de esta resistencia porque ahí es donde va a ir mi referencia. Ajá. El 0 volts pues es este de acá abajo. De una vez lo conecto. Ajá. Esta resistencia es de 12. Esta resistencia es de 10. Esta resistencia, pero no, creo que esta es de 4. Que nada más tengan cuidado porque como están muy pegaditas, luego yo los muevo tan lejos que ya no sé si es de esta resistencia o de esta. Pero parece que sí está bien. 12, 10, 4 y aquí esta es de 24.
Si ven algo raro, me comentan, porque luego a veces hasta a mí se me pasa algunos detalles allí. La fuente que tenemos aquí es una fuente de voltaje dependiente de corriente, entonces tengo que ver que a la salida tenga voltaje, aquí como es el caso, esta es la de voltaje, y la de entrada es de corriente. Les comentaba, siempre las que van en círculo es la salida. Entonces, aquí ya la tenía, es esta. La ganancia, pues aquí me dice que este tiene que ser un valor de 4, entonces la voy a pegar una vez. Estaba aquí. Entonces, aquí es mi salida, y aquí tengo mi salida, va la terminal positiva. Déjenme cambiar de opción de cableado. Aquí tengo este. Y acá lo tengo conectado, ¿no? Sí, entonces ahora vamos a conectar la corriente. Queda tu panel. A ver, ok. Denme un momento, esperen. Perdón, ya regresé. Entonces, les comentaba, aquí tenemos, hasta acá no sé si hay alguna duda. Este es el voltaje, positivo, negativo. Esta es mi fuente dependiente. Aquí, esta es la corriente que vamos a buscar dónde va a tomarse. Y ahorita la ganancia la vamos a poner en 4. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Vamos a ver. Déjenme ser más pequeño. Aquí esto vamos a cerrar. Aquí ahorita la ganancia la cambio. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí se Todo entiende bien. este circuito? Sí, muchas gracias. Voltaje positivo, negativo, ganancia de 4, ajá, que la referencia va a ser I0. I0 se encuentra acá. Es decir, que de la trayectoria de esta corriente la tengo que tomar en algún punto de este. La voy a tomar desde acá arriba. Digo, puede ser acá abajo también, no hay problema. Pero para eso tendría que ser un poco más separado esto. Y tendría que abrir mi circuito porque resulta que va a ser la trayectoria en este punto. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí, por ejemplo, la flecha me indica que la corriente va de arriba hacia abajo. Aquí mi referencia va de arriba hacia abajo. Ajá. Entonces lo que tendría que hacer, hay que tener cuidado que no se conecten de arriba, que viene en este punto. Ay, control Z. No sé qué seleccioné. Ahí está. No era ese. Es este. Aquí tengan cuidado que no se conecte. Miren, si se conecta, acá hay un problema. No tiene que haber una conexión. Control Z. Control Z. Miren, lo que voy a hacer, voy a cambiar un poquito esta imagen. Voy a aplicar lo del mirror. Puedo hacer mirror vertical, mirror horizontal. Ajá, voy a tomar, no, perdón, vertical, a ver. No, sí, vertical. Ajá, vertical con mirror vertical. Oh, no era ese. Control Z. Lo que quiero es que quede ahora afuera. Si la pongo así, no me permite. Bueno, lo voy a mover un poquito más.
No sé si se entienda qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, aquí, ok, aquí miren. Aquí ya conecté este punto, que es el mismo nodo que teníamos aquí. Todo este nodo es esta conexión. Entonces lo conecté en la parte de arriba. No se conecta porque pasa en medio del componente del símbolo. Aquí a ver si no se... Si lo pego aquí mucho. No se conectó. Ok, ahí está. Ahí está, ahora sí. Cuando marcan estos puntos, indica que hay conexión. Otra forma de verificar que no hay conexión, me posiciono. Por ejemplo, este tiene la terminación 32 y este tiene la terminación 79. Este tiene la terminación 70. 70 y 79. ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí lo que me indica es que la corriente va a ingresar a la resistencia desde este punto, pasa, sigue su camino y ahora sí entra a la resistencia de 10 ohms, que es lo que queremos. Hasta ahí no sé si quede claro el circuito. ¿Sí ya se entiende? Sí, entiende, profe. Gracias. Bueno, vamos a darle correr. Hasta que termine la simulación, ya cargó completamente. Vamos a irnos a la forma gráfica y vamos a poner voltajes. 24 volts, 24, miren lo que les decía, aquí la caída de potencial en este elemento es de 0 volts, por eso tiene el mismo voltaje aquí que en la parte de aquí abajo. El resultado, vamos a ver qué nos pedía este ejercicio. Ok. Pedía encontrar, es que es parte de la solución. Aplicando análisis, determinar la corriente I0 en el circuito. Ok, nada más pedía I0, pero bueno, aquí nos van a dar todos los resultados. Déjenme cambiar de página. Aquí encuentra, hace la solución. A ver, vamos a aplicar corrientes ahora. Miren, acá hay uno de 1.5, que sería esta, la I0. 0.75, aquí vemos 0.75. Y 2.25, por ahí debe haber aquí, la 2.25, que es la de acá. Entonces, ahí está ya el resultado. Nada más encontró, creo que no, las corrientes. Entonces, pues sí está correcto. La I0 pues es de 1.5, que sería esta que vemos aquí, ¿no? Como I3. I0 igual a 1.5. No sé si hasta acá entonces haya quedado claro este circuito. Ok. Entonces, para este tipo de circuitos nada más hay que tener mucho cuidado en cómo se conecta. Voy a quitar las marcas y aquí no se parece mucho este circuito a este de acá. A este de acá, pero pues ya vimos que sí es lo mismo haciendo el análisis. Es el mismo circuito que tenemos aquí, solamente que aquí a través de poner solamente 4 y 0, pues ya se hace la conexión. Les comentaba, les dejo de tarea que ustedes investiguen la funcionalidad de las terminales para poner directamente aquí etiqueta y etiqueta y se evitan el pasar estas líneas a través del circuito. Ok. Bueno, ya vimos muchos circuitos en DC. Parte de las actividades que vienen más adelante, déjenme ponerles aquí. Por ejemplo, este ya lo hicimos. Ya vimos muchos circuitos con DC, creo que hasta ahí no sé si haya problemas con respecto a las fuentes dependientes.
Por ejemplo, para el caso de un circuito con más fuentes o con mallas y nodos diferentes o con, ¿cómo se llama? ¿Qué más veían ustedes? Análisis de mallas, análisis de nodos, creo que no hay problema. Siempre y cuando sean todos en DC, pues hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para DC vamos a cambiar ahora sí de los análisis que vimos o que les mencionaba. Que tenemos que ver, pues ya vimos el análisis en DC. El otro análisis es el análisis transitorio. ¿Cuándo aplicaríamos un análisis transitorio? A ver, les hago una pregunta. ¿Cuándo ocuparíamos ese análisis? ¿Valdría la pena hacer un análisis transitorio para este tipo de circuitos? Profe, Ajá, adelante. bueno, yo en ese caso tengo entendido que el análisis transitorio es cuando sufre un cambio, o sea, a través del tiempo. Entonces yo digo que en este caso no, porque pues transcurre el tiempo y no sufre ningún cambio, a menos que tuviera, por ejemplo, a lo mejor un capacitor o que hace el cambio cuando un switch o algo así cambia. Así es. Sí, es correcto su respuesta. Para este caso no tendría caso de hacer un análisis en el tiempo porque son valores constantes. Y bueno, lo que he notado en alguna de las prácticas, no de ustedes, sino de otros semestres, es que llegan a ocupar análisis transitorio para circuitos en estado estable. Ajá. Lo que, bueno, sería algo análogo como si ustedes quisieran medir voltajes con un osciloscopio. Se puede hacer la medición, no digo que no se pueda hacer, pero no tiene mucho sentido porque solamente ven líneas horizontales. Ajá. Entonces es un poquito más difícil de interpretar. Entonces, para este tipo de circuitos no tiene mucho caso hacer análisis transitorio porque lo único que veríamos en las gráficas serían esas líneas horizontales de colores. Ajá. Pero bueno, vamos a hacer ahora sí en el caso de variaciones en el tiempo, como mencionabas, compañero, con un capacitor o con un interruptor, ahí sí tiene caso hacer ese análisis transitorio. O en el caso de una fuente senoidal también sería el caso que tendríamos que hacer un análisis transitorio. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación a este circuito. Ajá. No estoy empezando desde cero porque me llevaría un poquito más de tiempo. Pero bueno, ustedes ya saben los mismos pasos se estarían ocupando, ¿no? Abrir el programa en Capture-Sys Lite y poner File New Project para generar solamente una nueva página. Ajá. Entonces, aquí ya tengo mi resistencia. La voy a conectar en la parte de abajo. Y ahora voy a poner una fuente que cambia en el tiempo para hacer un análisis transitorio. Entonces me voy a ir a Source. Había ocupado generalmente las de BDC para voltajes constantes. Si fuera el caso de corriente, pues tendría que haber seleccionado IDC y con esta me genera corrientes constantes. Pero ahorita vamos a ocupar una fuente muy simple también, que más adelante también la van a utilizar, que se llama BSIN. Es para generar fuentes de voltaje senoidal. Es la que vamos a ocupar generalmente para hacer señales senoidales. Hay otra que se llama BAC. Esta no la vamos a ocupar para este tipo de análisis transitorio. Estas fuentes las vamos a utilizar para barrido en corriente alterna. Ya que este tipo de fuente no me permite modificar su frecuencia de forma para que mantenga un voltaje constante. A diferencia de la DB-SIN. La DB-SIN me permite modificar estos parámetros. Voltaje de desplazamiento o de offset, voltaje de amplitud, voltaje de frecuencia, que es lo que quiero ver ahorita en el análisis transitorio, y el de AC, que les mencionaba que
solamente se puede manipular para un barrido perdón, para hacer un análisis en AC. Entonces ahorita vamos a poner vecin. Vamos a pegar aquí. Ok. Escape para que ya no siga más. Y la vamos a conectar. Entonces, aquí los parámetros que tengo que definir, por ejemplo, el voltaje de desplazamiento o de offset, lo voy a poner en 0. No sé si saben a qué hace referencia ese voltaje de desplazamiento, qué modificación hace con respecto a la señal bueno, en este caso una señal senoidal. Vamos a poner amplitud 1, frecuencia 60. 60 pues son 60 Hz. Ajá, o HZ. El voltaje de offset, ¿alguien puede describir qué Es un función realiza? desfase. ¿Cómo? Es un Adelante. desfase en el voltaje. Ajá, más que de desfase, es un desplazamiento o una suma. Ajá, es una fuente de voltaje de DC que va a hacer que sume a mi fuente de voltaje senoidal. Por ejemplo, es como equivale a si yo pongo una fuente de DC, ajá, en este punto, lo que va a hacer es sumar, ajá, a mi fuente senoidal. Ajá, por eso es de desplazamiento también se conoce como fuente de DC. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de cambiarle un valor diferente. Aquí le voy a poner de 0 y la de AC también la voy a poner ahorita por el momento en 0. Que les comentaba, esto es para análisis en frecuencia, en barrido en AC. Entonces ya tengo, si yo le doy correr aquí, sin cambiarle el tipo de análisis, estamos manejando el análisis en DC o en bias point. Acabo de simular. Si yo pongo aquí voltaje o corriente, pues me va a marcar 0. Ajá, porque lo que hace este tipo de análisis es que consideran el instante T0 esas mediciones. Y para el circuito, pues en el punto o en el tiempo T0, pues hay 0 volts, 0 amperes. Entonces por eso me marca estos valores, pero entonces no tiene caso hacer análisis en DC. Entonces tenemos que cambiar el tipo de análisis. Les decía, podemos agregar un nuevo perfil de simulación y yo ya tengo uno, lo puedo editar solamente. Entonces vamos a editar el perfil de simulación. Mencionaba esta en bias point, que ese corresponde a análisis en DC. En estado estable, porque hay un DC de barrido, que lo vamos a ver más adelante. Y vamos a poner en el dominio del tiempo o transitorio, transiente. Cuando selecciono ese tipo de análisis, se habilitan otras opciones, se habilitan aquí también otras opciones de tiempo, ¿no? Por ejemplo, me dice, comienza a salvar datos después de ¿cuántos segundos? Pues desde 0. Generalmente viene el valor de default. Ajá. Y corre hasta el tiempo. Ajá, hasta este tiempo se va a detener. Me marca por default 1000 nanosegundos. Ajá. Yo puedo aquí cambiar hasta cuántos ciclos o más, hasta qué tiempo quiero que corra mi simulación. Si estoy considerando que son 60 Hz. Ajá. Por ejemplo, vamos a poner, déjenme ver aquí la calculadora. Si quiero 10 ciclos de reloj, ¿cuánto dura cada ciclo para una frecuencia de 60 Hz? ¿Cuánto dura un ciclo? ¿Sí recuerdan? Un ciclo lo tendría que dividir, o un segundo, perdón, lo tendría que dividir entre 60, ya que aquí son 60 ciclos por segundo. Ajá, entonces un solo ciclo dura 0.016. Si quiero 10 ciclos, pues multiplico esto por 10. Y me da los 0.16. Ajá.
Esto dura un ciclo, esto dura 10 ciclos. Entonces le puedo poner aquí punto 16 o 166 milisegundos. Ajá, entonces puedo poner directamente 0.16. Nos cambio. Por ejemplo, así. O lo puedo poner con sus sufijos. Ahí está. Y vamos a darle correr ahora sí. Lo que espero, bueno, aquí ya se habilitó directamente en la ventana de Spice. Ya no me muestra solamente el output file, sino que me muestra la gráfica. Ajá, en el archivo de PSpice, en el software de PSpice, que va a la simulación desde cero. Aquí, como el software no hay forma de tenerlo aquí, se va al próximo. Solamente la simulación va a llegar hasta los 166.6 milisegundos. Ajá. Y de este lado no me muestra nada. El software ya corrió todos los puntos, pero la forma, un poco más bien la forma gráfica de ver pues nuestra señal senoidal. Aquí tenemos otras opciones que son como puntas de osciloscopio. Ajá, estas de acá no tienen mucho caso porque me van a seguir mostrando 0 y 0. Pero aquí tengo unas de voltaje, unas de corriente, una de potencia y aparecen unas en modo diferencial, es decir, hace la resta de una menos otra, como si fuera el osciloscopio. Entonces voy a tomar ahorita la de voltaje y la voy a colocar. Como es de voltaje, pues da lo mismo donde la coloque, porque todo este nodo es el mismo. Entonces vamos a colocarla aquí. Voy a abrir mi simulador y me va a mostrar ya esta curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos. Ajá, de amplitud 1. Solamente que aquí, si alcanzamos a notar, por ejemplo, aquí ya tengo más cursores. Puedo hacer zoom in, zoom out, zoom, bueno, es por área, un zoom. Por ejemplo, esta sección. Ajá. Zoom to fit, o sea, vuelve otra vez a la gráfica original. Entonces tengo estas opciones. Vamos a hacer un zoom área, ¿no? Ajustarlo nuevamente. Eso. Quiero ver solamente 2 ciclos. Ahorita vemos otra forma. Aquí vemos nuestra onda senoidal. No sé si noten algo raro esta onda senoidal o en el conjunto. ¿Se ve completamente senoidal? No, tiene varios picos. Ajá, así es, se ven como con varios picos, ¿no? Y bueno, esto se debe a que en el tipo de simulación, cuando yo definí aquí en perfil de simulación, me voy a regresar otra vez, ¿no? En donde cambio el DSI en el que es dominio en el tiempo. Me faltó definir el máximo número de pasos por segundo. Aquí va a tomar muestra, como al final esta simulación es digital, no es una simulación analógica. Va a ir tomando el software punto por punto y lo va a ir interconectando. Si yo hubiera tomado, por ejemplo, el caso de un solo ciclo, le agregué un 0 y hago mi simulación. Aquí mi gráfica, pues sí se ve senoidal, pero es de un solo ciclo. Pero si yo pongo los 10 ciclos, que es agregando, aquí, perdón, quitando un 0 para que haya más tiempo de simulación. Lo que decía, pues aquí se va a ver con muchos picos mi señal.
Y si yo agrego todavía más en mi perfil de simulación, más tiempo, le voy a quitar, voy a cambiar el 1 aquí, en el punto 6. Se va a ver todavía, bueno, aquí no se ve mucho, pero vamos a hacer un zoom área para ver algunos ciclos. Se ve todavía con estos picos, ¿no? Que no corresponden a completamente a una señal senoidal. Y bueno, esto tiene que ver con el hecho de que aquí cuando hacemos en nuestro perfil de simulación, les mencionaba, vamos a regresar a 0.16. Aquí me dice cuántos puntos quiero que realice esta simulación. Ajá. Él por default toma 100 puntos. Ajá, y si es una señal de un solo ciclo, bueno, toma 100 puntos y se ve completamente bien nuestra señal. Pero cuando agreguemos más ciclos, pues empieza a deformarse porque sigue tomando esos mismos 100 puntos para esos 10 ciclos. Entonces tiene la opción de que yo defina cuánto es el paso de cada punto. Ajá. Por ejemplo, aquí si mi señal es de 0.16 y cada ciclo está tomando .016, llevar cada uno de los ciclos o a realizar cada uno de los ciclos, entonces tengo que mejorar esa resolución. Por ejemplo, si yo pongo .0016, estoy indicándole al software que el tamaño del paso que va a simular va a ser con respecto a este tiempo. El siguiente tiempo tendría que sumar este valor más bueno, vamos a ver aquí, ¿dónde estaría aquí? Son .16 milisegundos. Ajá, entonces sumaría otros .16 milisegundos para el segundo punto. Ajá. Se haría a .32 milisegundos. Ajá, y después el siguiente punto sumaría otros .16 y así sucesivamente para todos los puntos de nuestra gráfica. Entonces lo que veríamos es una mejoría con respecto a la resolución de la señal. Vamos a ver aquí. Miren, aquí ya se ve porque cada uno de estos puntos va .16 milisegundos, entonces va uniendo ahora con mayor cantidad de puntos, haciendo que nuestra señal se vea mucho mejor. No sé si hasta acá hay alguna duda, si me haya explicado bien o tengan alguna pregunta con respecto al número de pasos, número de paso de la muestra. Ok. Entonces tengan mucho cuidado con esta parte. Esto lo vamos a ver aquí en el perfil de simulación. Ajá. Pero bueno, si yo exagero, por ejemplo, voy a suponer que no quiero que mi señal se vea lo más fiel posible. Por ejemplo, agrego otro 0, otro 0. Ya me fui, aquí son aproximadamente, aquí son 3 ceros y después hasta aquí sería el otro paquete de 3. Es 1.6 microsegundos. Ajá. Le dije que las muestras fueran todavía más pegaditas. Ajá, entonces, por lo tanto, para esta cantidad de tiempo, pues voy a requerir más muestras. Al momento de realizar la simulación, pues resulta que está simulando. Ok. Ya me dio una mayor resolución. Aquí no hubo tanto problema. Está relativamente rápido. Pero lo que voy a notar es que va a llevar más tiempo de resolución o del cálculo de mis resultados. Aquí ya toma 1.06 segundos, que no es mucho. Pero el problema que voy a ver con circuitos más complejos es que le va a llevar más tiempo de simulación y entre más complejo sea el circuito, si yo defino unos pasos mucho más pequeños, pues le va a llevar tiempo de simulación. Entonces, eso lo van a notar más adelante que tengamos algunos circuitos más complejos, que no es tan rápido como ahorita lo vimos, porque simplemente tiene ahorita solamente una resistencia y la fuente.
senoidal. Ajá. Les comentaba el offset. Vamos a cambiar el offset. Por ejemplo, le voy a poner un valor de offset de 10. Pues, ¿qué esperaríamos? Ay, no, pues, de 10. Si aquí en la parte de arriba tenemos el control Z y el control V, ¿no? El deshacer y el rehacer. Ok, ahí están. La diferencia es que mi señal se le está sumando 10 volts de corriente directa, por eso en el valor inicial tenemos de 10. Se va a desplazar hasta 11 y se va a desplazar hasta 9. Ajá. Entonces se está desplazando con este valor de offset, que es lo que mencionábamos hace rato, para que era esta señal. Ajá. Hasta acá no sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Todo se está entendiendo? Bien, entonces ya tenemos la parte de transitorio. El siguiente paso, ya que podemos hacer análisis transitorio, análisis en DC, ¿qué circuito podríamos hacer? Por ejemplo, ya mencionaba su compañero, utilizando un capacitor, un interruptor que también tenemos aquí, podemos hacer esa respuesta en los circuitos RLC. Ajá. Entonces, ya podemos ver los tiempos de carga y de descarga y calcular esos tiempos iniciales y tiempos finales a través de estos circuitos RC. ¿Qué otro tipo de análisis podríamos hacer? Ajá. ¿O qué circuito podríamos meter para ver su respuesta? ¿Qué se les ocurre que podríamos utilizar con este tipo de análisis? A ver, vamos, pueden abrir su micrófono. Un circuito rectificador de onda, tal vez. Así es, sí, exactamente. Sí, ya podemos hacer ahorita un rectificador de media onda, de onda completa. Podemos utilizar un transistor, hacer un amplificador. Ya vieron ustedes transistores. Podemos hacer un amplificador con transistores. El mencionado su compañero, el circuito RLC. Ya se pueden hacer más cosas. Los diodos, ¿dónde los vamos a obtener? Les comentaba que aquí podemos agregar la librería. Agregar librería. Aquí tenemos muchas librerías. Las únicas que les he mencionado es la de Analog, la de Source. Aquí vemos una que se llama Bipolar. Aquí está. Ajá. Tenemos eDiode. Por ahí debe estar la de Diode nada más. Hay unos que son ON Diode, porque hay una marca que se llama ON Semiconductor que maneja sus diodos y también tiene sus librerías. Entonces, al agregar esta, por ejemplo, aquí puedo ver muchos componentes que maneja ON Semiconductor que tiene librerías de SPICE. Pero bueno, aquí también estas librerías solamente corresponden a las de SPICE. Si me voy un nivel arriba, o sea, donde dice Library, y le doy clic aquí, pues tengo otras librerías más. Ajá, aquí puedo ver una de transistor, regulador, decodificador, multiplexor. Ajá, algunas TTL, PSpice, OLD Libs, IEEE Libs, FPGA y EEE. Ajá. Pero ojo, no todas vienen cargadas con los parámetros o los modelos. Entonces hay que tener cuidado porque al momento de cargar algunas librerías y quererlas simular, pues resulta que me indica el software que no están los parámetros definidos. Entonces es ahí en donde el SPICE específicamente me marcaría error, parámetro no definido o indefinido. Entonces ahí es donde ya no podría hacer los cálculos, porque acuérdense que la simulación parte de ecuaciones que están definidas de acuerdo a los parámetros. Bueno, esta parte la vamos a dejar para la próxima sesión. La práctica la vamos a iniciar. Ya la tengo, pero para tener tiempo, bueno, ya ahorita vimos los diferentes tipos de análisis, ya explicamos, ya no hay dudas.
Les voy a explicar la práctica en la siguiente sesión, los detalles de cómo hacer la simulación. Y ustedes, yo quiero que se familiaricen bien con el software. Ya vimos análisis en DC, hagan este mismo ejercicio en AC. Si pueden poner un diodo y ven la respuesta, si no tienen este problema de que no hay parámetros, busquen alguno que sí tenga la respuesta y al final lo que esperarían obtener pues sería una señal recortada, ¿no? Una media onda o una onda completa. Un rectificador de media onda o un rectificador de onda completa. Pero bueno, ustedes ya pueden experimentar al menos estos primeros ejercicios. Y bueno, ya son las 10:30. Si no hay dudas, pues nos vemos la próxima sesión, ya para que les deje la próxima práctica. Más bien para que les deje la práctica 1. ¿Sí? Ok. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante. Es que